Bienvenidos. Hoy presentamos a Rocío Roda, editora. Estamos en una nueva edición del ciclo Escribiendo con el Alma. Y hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Rocío Roda, es editora, trabaja como editora y además tiene formación universitaria, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Ahora, algo. Y bueno, les contaba, Rocío Roda es editora, es la cara visible de MR Servicios Editoriales. Aquí está con nosotros. Bueno, es un honor tenerte aquí, Rocío. Y bueno, contanos un poco para los que no te conocen todavía, ¿qué es MDR? Bueno, MDR, primero de todo, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Y les cuento que MDR es un microemprendimiento que surgió hace unos 2 años. Me incentivó un poco mi esposo porque en ese momento yo no estaba trabajando formalmente. Y bueno, lo que ocurrió es que estaba terminando la carrera de edición, de editora, y David, mi esposo, él me dice, ¿y por qué no haces algo relacionado con lo que, bueno, te estás recibiendo? Sí, ya que tanto te gusta. Entonces, así surge MDR, que son las siglas de mi nombre, María del Rocío, Servicios Editoriales, porque en realidad yo no escribo en este momento ni tampoco publico libros, sino que prestamos servicios propios de una editorial, que sería corrección, armado de texto, tapas, bueno, textos de contratapa, bueno, un montón de cosas que hacen el oficio. Todo esto que nos estás contando, Rocío, nos lleva a una pregunta, porque bueno, todos saben más o menos qué es lo que hace un escritor. Sí. Hay varias imágenes, el escritor torturado, el poeta, pero de lo que estabas hablando, que muchos se preguntan, esta figura misteriosa del editor, sí. ¿Qué hace el editor? Es la pregunta del millón. El editor, técnicamente es el que está atrás del escritor, porque, un escritor escribe en la compu, porque hoy escribimos en la compu. Antiguamente eran manuscritos, eran un montón de hojas y llegabas al editorial y decías, hola, ¿qué tal? Aquí está mi librito. Mandabas así como un montoncito de hojas y bueno, y ya. O sea, por ejemplo, algo como esto, con un montón de hojas, no llega el escritor. El escritor llega hoy con un archivo. Mando un archivo y, en principio, el editor lee aproximadamente, a veces si es muy largo no se llega a leer todo, para eso hay lectores, y decide si un libro puede tal vez editarse, transformarse de un archivo o de un montón de hojas en algo como esto, con hojas, con una linda tapita, con texto de contratapa, con prólogo. O sea, esto también tiene muchos aspectos legales, que es tramitar el ISBN, esto que tienen todos los libritos y en realidad todos los productos. Es algo bueno del mercado. Es la parte hipertécnica del libro, pero que sin el editor, olvídate, o sea, tendríamos todos ebooks y tal vez sin tapa y sin un montón de textos que están antes de todo lo que escribió el escritor, sería. Sí. Para hacerlo brevemente, más o menos. Sí. Ahora les alcanzo algo de Rocío. Espérame un segundo. Oh, no. ¿Hay algo mío? Hola, a ver, Cristian, a ver,
voy a saludar un poquito a la gente. Hola Diana, hola Karen, mi cuñiz, una de mis cuñadas. Hola María Paz, hola. Ahí está. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que hace el editor. Sí. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de cuando a veces se hace una antología de poesía, como en este caso, que es una compilación hecha por Rocío, Iluminados del Amor. Alguien nos preguntó que salía al revés el pizarrón. Es verdad, lo tenía que haber escrito yo al revés porque Instagram invierte las imágenes, entonces se lee al revés. Así que lo lamento, pero bueno, aquí está Iluminados del Amor. Así que contanos un poco, Rocío, qué tuviste que hacer con este libro. Sí, acá lo tengo. Esto salió por Editorial Duncan, que es una editorial muy conocida que básicamente edita, la gente va y paga, por lo general, para que salgan sus libros, que es una dinámica diferente a otro tipo de editoriales, pero bueno, no viene al caso ahora. En su momento, en realidad, hasta el día de hoy, Duncan tiene abierta una convocatoria para la gente que estudia letras y edición, o no sé si también la gente que egresa, y da la posibilidad, más que nada, de adquirir la práctica de hacer compilaciones, en el caso de de ser uno editor. Porque participaban en un curso en este caso, ¿no es cierto? En realidad, no. Duncan tiene una convocatoria abierta donde si uno escribe, lo que sea, cuentos, poesías, uno puede ingresar y subir su material. Entonces, ellos como que tienen un montón de diferentes escritos y en mi caso, la propuesta fue hacer una compilación de poesía, lo que significó que me llegaran como una especie de base de datos con un montón de poesías y yo tuve que elegir autores. En este caso, como fueron varios, yo elegí una temática, porque si no podía haber sido como una ensalada mixta y aparecía de todo y bueno, yo quería un nexo. Bueno, en este caso fue el amor, por eso el título Iluminados del Amor. Iluminados del Amor. Sí. Y bueno, fue un trabajo bastante exhaustivo porque cuando me tocó abrir esa base de datos, había de todo y había muchos poemas que estaban muy lindos, pero que si los ponía en un libro no combinaba, al menos si no tenía ningún criterio, podía sencillamente cerrar los ojos, así, me tapaba los ojos, elegía, sacaba de una bolsa, no sé, 50 autores y los ponía, pero no se hace eso. Tuve que... No lo voy a hacer, lo voy a dejar como sorpresa para el final, pero vamos a leer el prólogo brillante que escribió Rocío para este libro. Sí. Para el final. Sí, igual es algo chiquitito, porque por lo general los prólogos no tienen que ser tan extensos. Sí, y bueno, ya que estamos con este tema de los libros y tenemos un libro en la mano, la gente, hay un concepto de el libro asociado a la novela, y es como que se detienen en eso, o a lo sumo piensan en el diccionario, y están como distraídos y no se dan cuenta de los géneros que existen, los tipos de libros que... A ver, comentanos un poco, Rocío, qué nos podemos encontrar. Bueno, en realidad es como cuando se va a la feria del libro y uno quizás pensaría, está lleno de novelas. Uno asocia libro, literatura. Pero en realidad hay de todo. Yo acá, bueno, tengo un clásico es la poesía, la novela. Es como lo más popular, lo más conocido. Pero después, por otro lado, están los géneros que son más técnicos o de divulgación general. Por ejemplo, esto, que es divulgación, esto está calificado como divulgación científica, aunque si uno lo abre,
todos los libritos tienen un recuadro, o al menos deberían tenerlo, que es ese recuadrito. Acá le escriben ensayo argentino. Podría ser un ensayo, pero está calificado como divulgación general. Entonces, uno se puede encontrar esto como libros de astronomía, como filosofía. Me gusta la gramática, entonces todo lo que tenga que ver. También los manuales. Los manuales, o sea, los manuales de texto es un mundo aparte, en el sentido que hay editoriales exclusivas de eso y gente, profesores, todos profesionales que trabajan para un manual, para un libro, trabajan una serie de profesionales. Entonces, es como que es bastante amplio el trabajo del editor, o el trabajo que podría hacer un editor, sería. Claro, o sea, la gente no imagina todo el trabajo que hay detrás invisible, porque dicen que cuanto mejor está hecho, no se nota la mano del editor. Es una mano invisible que está orquestando que todo salga perfecto. Hay una intervención que hace el editor. Y, sí, por ejemplo, ya que hablamos de los libros, los textos académicos, ¿cómo interviene un editor un texto académico? Igual, a ver, ¿a qué te referís exactamente con texto académico? Y, por ejemplo, una tesis puede ser. Los trabajos académicos, a eso te referís, que en realidad es un poco el foco donde está puesto MDR. A ver, en principio, las tesis, cuando se presentan, tienen que ser lo más prolijas posibles. Y tienen, al igual que un libro, y me refiero a un libro que no sea una novela, aunque las novelas sí, también tienen índice, pero me refiero a los índices exhaustivos que están llenos de capítulos y subcapítulos, bueno, un montón de partes. Entonces, bueno, las tesis tienen un índice, tienen que tener una buena portada, tienen que tener, en muchos casos, imágenes. La redacción debe ser acorde al momento en que se presenta una tesis, que es el final de una carrera y que se supone que la gente tiene que estar capacitada, y lo digo entre comillas, para escribir, y lo digo entre comillas porque en realidad a uno no lo preparan para escribir tesis o trabajos académicos o un artículo en una revista. No, para eso vas aparte a hacer un curso. Si estudias medicina o, no sé, publicidad, bueno, publicidad tal vez, pero hay un montón de carreras, ingeniería, todo eso que no es el fuerte de aprender a escribir. No, nada tiene que ver escribir con tal vez ser ingeniero, pero en muchos casos tienen que presentar una tesis, y la tesis se presenta escrita. Entonces, la gente en muchos casos escribe, probablemente, pero a veces puede faltar un orden, una cohesión, que las ideas estén ordenadas, porque a veces una investigación está impecable, el tema es muy bueno, pero resulta que está desordenado. Y cuando están los profesores que corrigen esa tesis, dicen, está muy interesante el tema, pero está desordenado. Fíjate que, voy a poner un ejemplo, en las conclusiones, el cierre. Uno tiene que hacer un cierre de lo que escribió, no hay que agregar información. Y a veces uno sin querer se pone a escribir y dice, y desprende o suma información y dice, nada de eso tiene que aparecer. Entonces ahí el editor puede corregir también no solo el texto, sino que es pertinente, que haya tesis y que no. Y también la forma de escribir, eso es muy importante porque a veces se usa mucho nosotros vamos a,
y por lo general dicen que se use la voz pasiva, que bueno, que eso, salvo cuando uno está en el colegio, uno no vuelve un montón de cosas que vio en el colegio. La mitad de las cosas nos las olvidamos porque no es habitual usarlas. Entonces, de ahí todas las correcciones que se pueden hacer en una tesis para que la aprueben. Por ejemplo, hay algo que los que nunca lo escucharon van a decir qué es esto, y los que lo escucharon dicen, ay, no, las normas APA. Oh, es la pesadilla. La pesadilla. Sí, a ver, las normas APA es algo que también forma parte de los libros, porque, por ejemplo, este libro tiene muchas citas, siempre que uno escribe, básicamente algo más técnico, no una novela probablemente, cita. A ver, yo puedo quizás escribir algo que justo, no sé, hablemos de los anteojos. Bueno, y la historia de los anteojos, cómo surgieron. Y hagamos de cuenta que encontré un artículo que escribiste vos, Sananda, en algún momento sobre los anteojos, y yo digo, qué interesante. Estaría bueno poner esto. Bueno, entonces yo agarro, escribo, y no digo más nada. No te nombro, nada, y de repente alguien busca la información y dice, no, pero esto no lo dijo Rocío. No lo dije yo, lo dijo Nanda. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que no me digan plagio? Que es la mala palabra. O sea, o es lo que no está bien, que es delito. Tengo que poner Legarra, que es tu apellido, el año en que escribiste ese artículo, y al final de todo, hacer un listado de todas las personas a las que cité. Ahí están las normas APA, pero las normas APA no es citar así desprolijamente, no. Te obliga, igual acá no se va a ver mucho, pero acá todo tiene un orden, tiene como un pedacito de sangría. Primero aparece el apellido, después aparece el nombre, ni siquiera, a veces no hay que escribir el nombre, hay que poner puntos, hay que poner comas, es hiper engorroso. Obvio que cuando uno ya está canchero, que es como cualquier persona que está canchera en lo que hace. Hagamos de cuenta un fotógrafo que ya sabe todo, la luz, saca fotos de una, le salen impecables. De la misma manera, un editor con las normas APA. Después de mucha práctica, porque al principio a uno se le pueden pasar cosas. Pero no se te puede pasar ningún autor, tienen que estar en orden alfabético, es bastante minucioso ese trabajo al final, y en especial en todos los que son trabajos académicos, porque si no citamos, siempre va a aparecer esa nube que dice plagio, y no está bueno. Sí, yo he observado plagio en algunos textos. Y uno va desarrollando el ojo, ¿no? Como editor. Y yo te quería preguntar, porque sabemos que el editor lee mucho, pero ¿qué escribe el editor? ¿Qué podemos decir por la lectura? ¿Qué escribe el editor en su vida, en líneas generales, o qué escribe el editor en un libro? En su trabajo. En su trabajo escribe, por ejemplo, esto de, tapa, contratapa. Texto de contratapa, trabajo del editor. Después también los textos de solapa. Que bueno, esto es decisión editorial. ¿Le pongo o no le pongo una solapa? Obvio que esto hace que no tenerlo o tener esto encarece el precio del libro. Pero bueno, ese es otro cantante. Pero bueno, acá estos textos, esto es trabajo del editor. A veces acá también se publican libritos y se escriben cosas, trabajo del editor. Bueno, en este caso justo no. Después, a veces puede escribir el prólogo, que
o el texto que va al final, pero no necesariamente, porque en muchos casos los prólogos los escriben escritores famosos, pero también lo puede escribir el editor. Sí. Básicamente responde en un libro donde hubo un escritor y no es el editor, lo que escribe el editor es todo esto que acabo de nombrar. Claro, me hiciste acordar un texto que yo tuve que trabajar y fue un poco escritora fantasma. Me pidieron que hiciera el prólogo, pero que lo firmara el escritor. Y esto es algo que a veces se hace, pero no es una pequeña trampa. Sí. Y bueno, nos contaste un poco sobre la escritura que escribe un editor. Y ahora nos preguntamos la otra cara, la lectura y la escritura, porque la lectura no existiría si no existiera la escritura. ¿Qué lee un editor? Bueno, técnicamente, como nos habían dicho una vez en la facultad, cuando apenas casi había ingresado, creo que fue ese mismo año, vino una persona que dio una charla y dijo, fue muy gracioso, dijo, yo digo que el editor es un todólogo. Y uno dice, ¿un todólogo? Sí, porque tiene que saber un poquito de todo. Igual, no sé si tiene que, pero quizás uno podría como fomentar la curiosidad, sería por un poquito de todo. O sea, no discriminar. Sería, si alguien viene y me dice, mira, escribí algo de filosofía, y pongo este ejemplo porque particularmente yo tuve una situación al finalizar la carrera con la pasantía, me tocó corregir filosofía pura, pero, o sea, donde aparecía, no sé, taxonomías, esas cosas que yo dije, ¡ah! Dios, ¿qué es esto? Bueno, me tocó leerlo, me tocó corregir, y honestamente no me gustó mucho a mí. Pero no estuvo de más conocer un poco los términos, las cosas que se hablan en filosofía, que de repente yo ya sé que no se va a hablar de eso, no sé, en geografía, tal vez puede haber alguna otra cosa, pero uno tiene que como despertar el interés un poquito por todo, darle la posibilidad a todo tipo de texto. Hay libros que quizás lea con más ganas o los lea todos, y hay otros que quizás solo lea el principio, algunas páginas, o tal vez busque un artículo en el diario o en alguna publicación, una revista especializada y ya. Pero, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho biografías. Bueno, cuando me llegó este libro, a mí, o sea, que fue medio accidental, nunca había leído nada de neurociencia y como que me volví una enamorada, y todo lo que hago es leer ahora cosas del cerebro. Es como que, bueno, me encanta. ¿Sabés qué? Yo estaba observando mientras vos hablabas, está un poco borrado el mensaje, pero dice debe incluir marketing, la formación que tiene que tener. Bueno, para la gente que no sabe, tenemos una materia, y si nos puedes hablar un poco de la información que recibimos en la facultad sobre marketing. Sí, es cierto, tenemos marketing editorial, o sea, marketing directamente ligado a lo que es la formación de una empresa, y es más, tenemos que hacer en su momento un plan de marketing, que cualquier plan de marketing siempre es a escala real. Básicamente en la facultad te preparan para saber puntualmente qué es lo que hace el libro, qué actividades hacemos sobre el libro. Hay, por ejemplo, hay materias que son introducción a la actividad. Entonces, ahí uno sabe que, por ejemplo, para hacer un libro se hace una maqueta, algo muy similar a lo que se hace cuando alguien estudia arquitectura.
solo que maquetamos libros. Exactamente. Exacto. Pero después tenemos corrección, que por supuesto es muy importante, más allá de que después uno puede encontrarse libros que quizás no tengan mucho trabajo de corrección. Después nos forman un poco en todo lo que son las herramientas informáticas, el diseño gráfico, que también ahí siempre hay pareciera como una línea invisible y como una puja, porque pareciera que el diseñador gráfico sabe más, supuestamente, que el editor, y el editor dice, no, yo también sé. Por eso nosotros tenemos, igual son materias cuatrimestrales y podrían ser un poco más amplias. Nosotros lo que dictan es diseño gráficos para editores, y en un cuatrimestre. O sea, es un poco breve, por eso cuando uno termina la carrera tiene que seguir formándose o leyendo o viendo cursos, pero bueno, vemos un poco todo eso, vemos administración de la empresa editorial, publicaciones periódicas, que en realidad son materias optativas. En mi caso, bueno, fue la materia que yo elegí, pero porque se asocia que la formación es con respecto a libros, pero en realidad es más amplio. Hoy se dice que hoy se le llama editor de contenidos, y contenidos hoy tenemos también en la web, tenés contenido en una revista, en el diario, en las revistas especializadas, y ahí es cuando el editor puede intervenir, puede participar, y participa en realidad con otros profesionales también, con el diseñador gráfico, por ejemplo. Exactamente, para la gente que está un poco perdida, publicaciones periódicas se refieren a los libros, a las revistas, a los diarios, a lo que no tiene formato de códice, que es el libro tradicional que conocemos con la tapa, que bueno, antiguamente se le llamaba códice. Claro, sí. Hablando de códices, sí. Esta es una pregunta más personal. Sí. ¿Fue tu libro preferido de tu niñez? ¿O libro o libros? A ver, no sé si tenía un libro preferido. O sea, es más, dijiste preferido y en realidad pensé en un libro que no me gustaba. Porque tenía unos dibujos que de verdad me daban mucho miedo. O sea, parecían salir de una película de terror. Me habían regalado, no sé quién, una versión de Hansel y Gretel, y yo le tenía un miedo, un pavor a ese libro. Yo no quería que mi mamá me lo contara, no quería que nadie tocara ese libro. Era horrible para mí. Pero no, la cosa es que siendo chiquita me regalaron libros de cuentos que eran compilaciones, y en realidad lo que estoy recordando ahora es a un autor que, según entiendo, sigue escribiendo, sigue dibujando, que es Gustavo Roldán, y que escribe divino. Y claro, yo era chiquita y me habían regalado un libro que era enorme, porque ahora no sé si se siguen usando libros muy grandes. Y cuando digo grandes, son grandes con dibujos muy grandes. Y me acuerdo que me acuerdo algunos cuentos. El sol y la luna y su historia de amor. El mar y la playa y su historia de amor. Y bueno, me lo regalaron para un viaje y me lo leía una y otra vez ese libro. Eso siendo muy chiquita, en realidad, porque después cuando fui más grande ya me regalaron alguna que otra novela, algo un poquito más largo, ¿no? Cuentos. ¿Vos te acordás la primera novela que leíste después de los cuentos? Sí, y lloré mal, fue increíble. O sea, soy muy llorona, tengo que reconocer. Leí Corazón de Edmundo de Amicis. Y yo dije, es tremendo.
sea, esa capacidad de escribir como si vieses una película y vos decís, ay, no te puedo creer, estoy llorando, como que me vino alguien y me contó la historia más triste de amor, así, bueno, así lloro con un libro, cuando me conmueve, obvio. Sí, porque los libros dejan marca, ¿no? Y muchas veces enseñanzas. Yo recuerdo, yo tenía la revista Anteojito y la verdad que enseñaban valores, tantas cosas, ¿no? Que ahora no hay revistas de esta calidad para niños. Y te quería preguntar, ¿qué libros o libros te dejaron una enseñanza así que, digamos, te guió en tu vida, que te acuerdes? Que me dio, o sea, no tanto, no, o sea, no, siendo chiquita, qué sé yo, tenía muchos así cuentos y siendo adolescente me pasó de ponerme a escribir un poco, pero fue como una etapa, fue la etapa adolescente, no fue algo que después continué. Pero a ver, tuve 2 o 3 libros, pero ya siendo más grande, e incluso dentro de la facultad. Por ejemplo, el clásico libro es El Principito. Ah, sí. Yo no lo leí siendo chiquita, lo leí de grande y dije, qué linda historia. O sea, yo lo leí y estaba re enamorada y me encantó. O sea, y cuando digo enamorada es porque me enamoro de determinadas cosas, no solo se trata del amor de pareja. Eso por un lado, pero a mí me pasa que muchos libros me caen así como de repente. Entonces, ahora no tengo conmigo porque estoy en la casa donde estoy, tengo un montón también de cajas por mudanzas que nunca abrí y me faltan un montón de libros, pero que los tengo guardados. Pero, por ejemplo, un libro que me provocó empuje incluso para hacer MDR, Sí. bueno, que lo pueden encontrar en el Instagram, fue un libro de este autor que se llama Scott Adams. Sí. Este autor hace libros chiquitos, pero cuando yo compré este libro, que son 2 o 3 libros que tengo, y uno que es más grande, hay uno que se llama Si tienes empuje, no necesitas experiencia. Yo me acuerdo que dije, qué buena frase. Ojalá siempre se pudiera. Ojalá uno encontrara las herramientas, esas cosas tan propias, uno se pudiera descubrir para hacer lo que sea. Bueno, no siempre ocurre porque depende de la realidad de cada uno. Pero ese libro me marcó mucho. O sea, y en realidad es una historia porque este hombre hace todo al estilo historietas. Sí, tiene un Dilbert. Sí, Dilbert es su personaje, y, o sea, pero pasa que es muy gracioso cómo dice las cosas, y las dice de una forma tan natural que parece, o sea, esto es ficción, pero cuando uno lee dice, pero esto me pasó a mí. O sea, claro. Vos decís, me siento hiper identificada. Y bueno, ese libro me llamó mucho la atención y en alguna caja lo tendré, no sé dónde, pero bueno, me impactó, me dejó como una huella en mí como para en algún momento hacer algo, porque yo todavía estaba terminando la facultad, todo eso, y bueno, y resultó que en realidad un par de años más tarde inicié con MDR, que fue en el 2018, o sea que es bastante nuevita. Bastante reciente. Sí, y la microempresa. Contar algo sobre los libros. Sí. Viste que hay libros que es como que le roban el corazón a la gente, y libros que quedan en el olvido. Sí. Vos como lectora, porque además sos una gran lectora, no solo de lo que te toca para trabajar, sino, bueno, por ser, que uno lee para uno.
¿Vos qué dirías que tiene que tener un buen libro? ¿Qué tiene que tener para que toque el corazón del lector? En este caso, si hablamos de corazón, significa, a ver, yo me decís corazón y pienso en literatura. Sí, o sea, primero eso. Pero a ver, en principio tiene que estar, sería bien impreso, la letra, o sea, tiene que ser grande para arrancar a escribir, a leer el libro que sea, porque si no, leíste una página, te cansaste y decís, chao, pum, lo tirás. Pero, a ver, una buena historia, hace poquito vi justo una película que se llama El Autor, que es española. Y me acuerdo que decían que se escribiera un poco sobre lo real, sobre la vida real, la realidad. Y claro, en principio es como, es un hombre que no sabe escribir, se ve mucho. Y entonces, claro, uno empieza a escribir sobre la realidad, sobre lo que ves. Pero también hay que poner una porción de imaginación. Porque en definitiva, cuando uno lee un libro, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Quizás en 2 minutos se me ocurre. Pero, a ver, primero me siento identificada un poco con el personaje, tal vez con algo que pasa, por ejemplo, con la novela rosa. Pero después, cuando hay un poco de fantasía, quizás esa fantasía se relaciona, por ejemplo, con la fantasía de la mujer, no sé. El muchacho que conoces y que es caballero y que, no sé, que mínimo te trata bien. O sea, hablar de cosas no solo reales, sino de las fantasías que uno tiene en la cabeza, que a veces coinciden mucho con el de otras personas. Entonces, como recurrir a la imaginación, a la fantasía, porque la fantasía en definitiva es como lo más profundo que tenemos. Lo que sale un poco del interior, ¿no? Y nos contaste un poco que escribiste, ¿te presentaste a algún concurso? ¿Cómo fue? No, pero eso fue hace mucho, eso fue hace mucho, cuando tenía 15, 16 años, y ahora ya no los tengo. En su momento escribí poesía porque era lo que me salía. Y me anoté a algún que otro concurso y al menos en ese momento mi mamá también estaba muy entusiasmada, es como que dijo, ay, qué linda, estás escribiendo. Y bueno, se tenía que pagar un puchito, no, ya ni me acuerdo cuánto era, pero sé que hubo que pagar y así fue como, pero esto fue hace un montón, fue en la década del 90, para que se hagan una idea. Y se sacó un pequeño libro que en realidad no está en las librerías, según entiendo, y muchas personas que participamos estamos ahí con cuentos y con poesías, están ahí en ese libro, sí. Pero fue eso, fue participar de un concurso y ya. Y después no lo intenté más. Sí. Sí. Habría que decir que muchos editores tienen esta parte de hormiga, que se han dedicado un poco a la edición, para poder editar a otras personas que escriben, ¿no? Porque algunos no se animan a escribir. Y otros sí son editores y escritores. Sí. Ahora, ¿vos qué opinas en la secundaria? ¿Se tendría que fomentar más el deseo por ser escritor, esa vocación, esa profesión? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? A ver, puede ser un poco. Justo fue un tema de conversación hace poco con una persona que decíamos que
cuando se mide el coeficiente de una persona y que te dicen, wow, es una luz, siempre se mide, por ejemplo, por el lado de las matemáticas. Entonces, como que las matemáticas son como, no sé si lo más, pero es un referente. Sí. Yo, por ejemplo, voy a hablar desde mi situación, o sea, desde mi caso particular, para que se entienda. Yo era muy lectora, siendo chiquita. Después, cuando inicié la escuela primaria, no me acuerdo, debe ser en segundo o tercer grado, cuando a uno le piden que escriba, haga una descripción y esas cosas, y ahí se ve que me decían que tenía mucha imaginación, ya ni me acuerdo lo que escribía en segundo o tercer grado. Pasó un tiempo, secundario, me puse a escribir, y siempre muy lectora, me gustaba estar con libros, me gustaba leer, o sea, disfrutaba de eso. Yo terminé el colegio y en realidad no ingresé a la carrera apenas terminé. Entonces como que di muchas vueltas hasta que cuando llego a la carrera de edición, dije, pero un momento, no puedo creer, es como que llegué al punto donde había empezado. Y cuando digo donde había empezado, llegué al punto de algo que hacía cuando tenía, no sé, 6 años, cuando ya me habían enseñado a leer. ¿En qué momento volví a esto? O sea, nunca había hurgado en mí, ni tampoco me habían hecho algún examen. Había hecho el test de vocación, el vocacional en secundario, pero nunca me había salido nada de letras o algo relacionado con los libros. Solamente me había salido algo que tenía que ser creativa, no sé, algo por el estilo. Pero no me había salido absolutamente nada de los libros ni de la escritura. Entonces, tal vez podrían hacerse más pruebas, o si no, orientaciones dentro de lo que es la escuela secundaria, porque cuando ingresás al secundario, te dividís bachiller o comercial. Yo hice comercial, no hice bachiller, ¿no? Pero podría haber más orientaciones. Sé que en algunos casos hay orientación en turismo o, no sé, en informática. Bueno, es como que está un poco vedado el tema de la escritura. Es como, está ahí, bueno, sí, escribe. Bueno, y quizás esa persona que escribe, y puede que en algún momento tenga suerte y saca un libro y sea un hitazo, o sea un bestseller y ahí está. Y ahí recién empezás a ser escritor. Cuando tuviste un bestseller o vendiste mal. Y vos, quizás quien sea, no sé, Brown, el del Código Da Vinci, hasta que le editaron el libro, o sea, quizás el tipo escribió un montón y recién, después de mucho tiempo, no sé, o como Stephen King, que también decían que escribió un montón hasta que lo editaron, ¿y qué? Y recién cuando lo editaron empezó a ser escritor, no, lo fue desde antes. Pero es como que está ahí al costadito la literatura. La gloria está cuando tenés un super libro, cuando estás en una librería, si no, antes no tenés nada. Pero es como un poco en el arte, porque pasa con los músicos que a veces te dicen, ¿qué disco sacaste? Y vos decís, no, pero todavía no sabés ningún disco. Pero sí, pero soy cantante, pero soy músico y me gusta. Igual con en el arte, ¿no? Sí. Se observa esto, como que se asocia la fama a lo mejor a la calidad literaria y hay mucho, lo sabemos, de difusión también. A veces el editor tiene que apostar por esa persona, pero claro, si no le dan una oportunidad nunca. Por eso yo trabajo mucho con autores noveles que nadie que nadie conoce, que a lo mejor es su primer libro, y uno descubre a veces pequeños diamantes San Bruto, ¿no? Y hay algún texto con el que he trabajado que hayas
dicho, ¿cuánto que aprendí con esto? Porque uno se va nutriendo de lo que lee. Sí, sí, sí. Te nutrís muchísimo de todo esto. Sí. Te hace más culto, necesitas ser culto. Pero esto lo decían en nuestra carrera, que un lector tiene que ser culto y leer todo lo que llegue a sus manos. Y vos te acordás algo que te haya dicho interesante. Ahora, ¿qué nuevo conocimiento sumé y agregué? Y te da esa satisfacción, ¿no? Sí. Creo que un montón de textos. Te debe haber pasado muchos. Sí, a ver, lo voy a bajar un poco al trabajo de MDR. Había una tesis que una chica me escribía, yo le respondía y pasó mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, casi un año, y yo decía, qué raro, no me responde, o aunque sea por un no, por lo que sea, y todo le iba al spam. Pero en principio, cuando ella me comentaba el tema, yo no quería hacer nada. No quería corregir, no quería hacer nada, porque el tema era capital social, infracapitalización. Y uno dice, ¿qué es eso? O sea, yo no estoy con la finanza, yo no, ¿qué es eso? Yo decía, o sea, atrás. Quería salir corriendo. Quería salir corriendo más o menos. Bueno, en definitiva, después de un tiempo, el trabajo llegó a mí, corregimos, buscamos un poco más de información, porque bueno, había que mejorarlo el trabajo. Y bueno, en medio de todo eso yo decía, pero mira qué loco. Está muy interesante. Yo no sabía cuando una empresa tiene pérdida, porque técnicamente puede ser cualquier empresa, incluso una empresa editorial. Entonces yo decía, claro, está bueno saber de estos temas, aunque sea un poquito. Yo no digo que me voy a poner a leer como 5 libros de infracapitalización o un montón de artículos, pero el desconocimiento a veces te puede jugar una mala pasada. Y bueno, particularmente ese trabajo como que me volvió un poquito la cabeza, porque primero yo estaba súper reticente, no quería saber nada. Y después yo tuve que ayudar a hacer un poco las conclusiones del trabajo y tenía que entender un poquito del tema. Y bueno, y salió bastante bien. Entonces, eso es como que me llamó mucho la atención, porque mi cabeza en principio no quiso saber nada. Y después al final como que le tomé un poquito el gusto. Sí. Sí, qué interesante cómo te vas enriqueciendo y conociendo cosas que de otra forma no conocerías, ¿no? Sí. Y también antes, por ejemplo, la gente, bueno, conocía los libros, ¿no? Así, el códice. Sí. Y después están los libros electrónicos, los ebooks, bueno, los libros interactivos, que es una mezcla un poquito del libro digital y videojuego. Sí. ¿Vos qué pensás de la tecnología? ¿Qué va a pasar con nuestro querido libro de hojitas? ¿Cómo los dos paradigmas? ¿Cómo conviven? ¿Qué pensás de eso? Bueno, primero de todo es siempre el tema, porque he ido a la Feria del Libro y siempre se habla de que del futuro del libro y qué va a pasar con este clásico librito. ¿Va a seguir saliendo o no va a seguir saliendo? Primero de todo, nunca me voy a olvidar que nos habían dicho y algo que es cierto. Cuando en su momento surgió la radio, estaba todo bien, y de repente vino la televisión y decían, la televisión va a destronar a la radio. Y no destronó nada. Es verdad. No. Y así sucesivamente. Fueron, a ver, es como si fuese la evolución humana, o sea,
cada día nos vamos mejorando, esto que aquello, pero bueno, siempre van a convivir diferentes tipos de personas. Igual, a ver, yo considero con la tecnología, lo que ocurre es que son experiencias diferentes. Porque eso, más allá de que yo lo había escuchado, yo decía, pero es que es tal cual. ¿Por qué digo esto? Hagamos de cuenta el libro, esto impreso. El libro impreso es como es técnicamente como cualquier objeto que muestro, que tengo, como cuando tenés una agenda, como cuando tenés un celular. Y igual el celular, sí, pero podría ser con el celular, porque el celular, más allá de que todos tenemos las mismas aplicaciones, un montón de cosas, pero siempre es diferente. Y que la carcasa, que lo que le pones, ay, mirá qué lindo que está. Bueno, igual con el libro, porque uno mira el libro y dicen, ay, mirá qué lindo que está, o por el color, o porque se lee el texto, algo que uno no puede ver cuando se lee un libro en forma digital. El libro en forma digital son todos iguales por fuera. En cambio, cuando uno lee así, dependiendo de dónde estés, pero si estás en la calle, puede despertar la curiosidad de alguien más. O no pasa desapercibido. Sería, porque de repente dicen, ¿qué es eso que tiene en la mano? Uno tiende a mirar, la curiosidad es como un atributo humano que todos somos un poquito más, un poquito menos curiosos. Y uno mira al de al lado a ese cuando estamos en el libro y dice, ¿qué es lo que está leyendo? Sí, mirando, a ver qué está leyendo. Llegas a leer algo porque ves la contratapa, porque ves el título, algo. Lo que pasa es que cambiaron un poco las dinámicas, pero yo no creo que se destrone nada, porque en definitiva, por eso digo, las experiencias son diferentes. Yo sostengo, porque sé que hay artículos que hablan de eso, de que cuando la lectura desde los dispositivos digitales, en realidad la vista se cansa más, hay una serie de cosas que no te ayudan mucho. Incluso yo voy a leer a la terraza, por ejemplo, me da todo el sol, y cuando me da todo el sol le da agua a la pantalla, es re molesto. En cambio no es lo mismo si voy con algo así, material, o sea, es mucho más llevadera la lectura. Pero bueno, también tiene que ver con gustos. Hay gente que también le gusta más el libro digital, pero no por eso dice no, qué feo es este libro. No, nada de eso. Pasa que, bueno, al cambiar, al aparecer nuevas tecnologías, quizás el que nunca fue a una librería ya lo tiene más a mano y opta por un libro digital. Entonces es como que hay que repensar, hay que ver cómo vender el libro, cómo difundirlo, en el caso de imprimirlo. Bueno, es cuestión de ponerse a pensar. Es cuestión de pensar y de pensar también en cuarentena cómo cambió todo, las librerías cerradas. Y bueno, uno se pone a rebuscar los viejos libros que tiene, que a lo mejor los que empezó quedaron en pausa, y uno los empieza a leer. ¿Y qué lecturas le recomendás a la gente en cuarentena? ¿Qué puedo recomendar en cuarentena? Bueno, a ver, algo que vi hace poquito que me llamó la atención y que dije, eso está bueno, y que no tenía mucho conocimiento, es el mindfulness, que se aplica a un montón de cosas, pero justo ahora, que más que nada a ver, todos vamos a tener, supongo, días que uno está más arriba y días que estamos más abajo. Sí. Básicamente esto es más cuando uno está o más abajo o para leer un poco para no llegar a estar, si estoy acá abajo, para no estar así, sería, para no irnos al quinto subsuelo de la depresión, más o menos. Yo recomiendo mucho lo que es mindfulness o, acá, justo a mano, o sea, en realidad voy a decir, esto no fue planeado, esto literal, el libro quedó acá arriba a mí. Bueno,
por ejemplo, este autor, Claudio María Domínguez, escribe divino. Y él es muy dinámico y escribe cosas cortitas. Porque quizás, especialmente para el que le cuesta leer, no dice, ¿una novela? No, tiene 500 páginas, tiene 300, ni loco termina una novela, no, olvídate. En cambio, por ejemplo, este autor, en realidad como muchos, escriben cosas cortas, o son cuentos, pero bueno, son textos cortos. Entonces es una forma de ingresar a la lectura, de leer algo como que a uno le bajen las revoluciones, y como que te genere ánimo. Qué sé yo. Otra opción es leer cosas de humor, novelas de humor. A mí particularmente es un género que me gusta mucho, tanto en los libros como en las películas. Entonces, todo lo que tenga que ver con comedia, yo siempre estoy ahí a la primera fila, como quien dice. Pero recomiendo el tema de, si cuesta más que nada la lectura, los textos cortos. Es muy atinado lo que dice Rocío, la recomendación que da, porque hay gente que nunca fue lectora. Leyó, bueno, lo que le decían que tenía que leer en el colegio y después no tocaba un libro. Y hay gente que, bueno, ya tenía el hábito del lector desde pequeño. Entonces, había que preguntarse cómo, que es una buena forma leer textos cortos, pero cómo se podía estimular a la gente que quiere leer en el fondo, pero que no llega a ponerse y a ser lector y, bueno, voy a leer el libro, voy a terminarlo, voy a leer más libros, me voy a cultivar más, y no lo hacen, pero este es el deseo. ¿Qué podemos decirles a ellos? Bueno, primero de todo, que es un cambio muy grande, que no sucede de un día para el otro. Importante. Precisamente por eso, antes de empezar a leer un libro extenso, hagamos de cuenta una novela, que es lo más clásico, 300 páginas, cuesta un montón. Cuesta cuando uno no es lector, cuando no es un lector asiduo, porque en realidad hoy se lee, hoy leemos, artículos de Infobae, porque te llega información al celular, sí, se lee, pero son textos cortos. Entonces no es lo mismo leer todo el tiempo los textos cortos que irse a lo largo. Por eso recomiendo empezar por cosas más chiquitas, pero que sea continuo, que sea algo de todos los días. Porque, como dicen, no sé, voy a poner ejemplos. Claro, es un hábito. Es como un clásico que, porque lo estoy leyendo en lo que estoy justo leyendo ahora, en este momento, vamos a dar cuenta de Nadal, el tenista. A ver, Nadal no fue Nadal y todo el éxito que tiene de la noche a la mañana o en un mes. No, más que obvio que no. O sea, él tuvo que practicar un montón. No solo lo hizo desde chiquito, sino cada día 1 hora o 2 horas. Y quizás pasó el tiempo y se exigió más y por eso llega a ser lo que es, pero porque fue un trabajo continuo todos los días o bastante cotidiano. No digo a veces que uno pueda leer todos los días, pero mínimo semanalmente. No sé, 2, 3 días a la semana, tal vez. Pero si uno agarra el libro un día a la semana y después vuelve a agarrar el libro y de acá 3 semanas, y bueno, está complicado. Está complicado. Es como aprender a caminar. O sea, el bebé no empezó a caminar, de gatear a caminar y de repente dijo, no, listo, ya me cansé y ahora vuelvo a gatear. Rocío, 24 segundos y se nos corta el vivo. Por favor, pasamos. Me encuentran en Instagram en MDR Servicios Editoriales, ponen así y aparezco. Y después de ahí aparecen todos mis datos, mi WhatsApp, todo
Todo lo encuentran ahí. Bueno, Aquí estoy. Perdón, aquí estamos. Menos mal que nos pudimos conectar nuevamente. Era una lástima después de una entrevista tan interesante con tantos tópicos que tocó Rocío. que se corte así, que no puedas contar todos. Ya no importa, trajeron un cafecito mientras. Ah, bueno, bien. Bueno, nos están dando tus datos de contacto para que la gente te pueda contar. Me buscan, igual, no sé si se puede escribir. ¿Se puede escribir? Sí, por supuesto. Sí, si quieren lo escribo. Yo lo digo, es así. Yo lo digo, pero ahora lo escribo. mdr.servicios.editoriales y así me encuentran. Igual si no ponen el punto no importa, porque cuando en Instagram escribo un poquito, al toque salen las empresas. Pero lo voy a escribir para que lo vean. Escribilo porque es mejor que quede así. Comentario. No. MDR. Vamos a ponerlo tal cual como aparece. Ah, sí, está escrito arriba, es cierto. Sí, por eso, ¿no? Sí, está escrito arriba. No, tienen razón. Es que es mi primer vivo. Ah, bueno. Muy bien, por ser vivo. ¿Qué aplica de esta gente? Bueno, ahí me encuentran. En realidad, yo no estoy, no hay fotos mías. Subimos cosas de tipo del día, el día del libro, o cosas, bueno, relacionadas con la actualidad, pero en los datos se lee qué es lo que hacemos. O sea, porque Ananda, por ejemplo, forma parte del equipo, donde que también corregimos un poquito, leemos. Somos juntas, muchas veces. Exacto, sí. O sea, amigas y colegas. Colegas, y sí, es un placer trabajar con ellas. Todo lo que sabe. Ay, gracias. Pero bueno, ahí me encuentran y cualquier cosa, también ahí está el teléfono, el WhatsApp, si quieren consultar algo directamente, ningún problema, me pueden escribir por WhatsApp, lo que sea. Incluso si me quieren preguntar, ay, Ro, tengo ganas de escribir o no sé cómo hacer, o, ay, no me lees unas páginas, o si no, le pueden decir a Nanda también, pero ningún problema. Pueden escribirnos y yo contenta les voy a responder. Quizás no inmediatamente, pero sí les voy a responder. Me acordé, iba a leer tu prólogo. Oh. A sorpresa del final. Lo prometido, por lo que estaban esperando. Ah, es cierto. La poesía y el amor. Podría decirse que son dos tierras para nada lejanas, que se funden continuamente para movilizar y conmover a lo más profundo de nuestro ser. La poesía es ese territorio al que llegan muchos peregrinos para desembarcar sus pensamientos a través de la palabra. Es un lugar donde, aunque parezca lo contrario, es sencillo acampar y darle rienda suelta a la creatividad. Las reglas, los procedimientos se tornan difusos y en este caso la escritura se esparce por el papel en cualquier dirección imaginada. El amor, por otro lado, se aparece en nuestras vidas a cada instante. A veces advertimos su presencia y otras tantas no, pero siempre está, robándonos una sonrisa, sumando esperanzas, trayendo también tristeza y dolor, y muchos otros sentimientos en el día a día. En las páginas siguientes podrás descubrir el amor que es, el que ya pasó, el que se extraña y también sus defectos, algunos más alegres y otros más amargos, e incluso las múltiples formas que éste adquiere, en la amistad, en la familia, el amor de pareja y especialmente el amor a la vida. Te invito a pasear por Iluminados del Amor y a detenerte y degustar cada lectura, cada palabra, cada frase que te conmueva.
y para que se abra el telón, escribí unos pocos versos para dar una entrada triunfal a los verdaderos poetas. Ay, sí, escribí algo. Sí, ¿quieren que los lea yo? Dale, sí. Ok. Ahí va. Ahí les leo. Si estas páginas hablaran y exhalaran los más hondos sentimientos, quebrarían de vos, que me estás leyendo, cualquier molde y te darían alas. Y así podrás volar por las palabras que echaron raíces en este libro, donde el amor encontró nuevamente sitio, esperando por vos tu lectura, tu mirada. Hermoso, precioso. Es el broche, el cierre final. Sí. Hermano, que este libro no se consigue, porque cuando fui a Duncan y pregunté en la feria, me acuerdo, la última feria del libro, no esta, sino el año pasado, ¿fue? Ya no me acuerdo. Y me dijeron, ay, no, esos libros los vendimos todos. Así que debo decir que fue un éxito, porque cuando se hizo la presentación, fue toda la gente seleccionada, y fueron familiares. Y bueno, aparentemente si no vendieron ahí, vendieron en otro momento, pero se había vendido todo y yo quise comprar uno que otro y ya no tuve oportunidad. Bueno, me salió bien. Pero por lo menos te quedó uno del recuerdo. Sí, porque firmado. Porque me dieron un par y yo regalé y lo firmé todo. Así que bueno, sí todo lindo. Bueno, ha sido una entrevista muy jugosa, donde tocamos todo tipo de temas. Sí. Bueno, ahora van a ser más sabios, me atrevo a decir. Y bueno. Y volvemos a hacer algún vivo, quizás en algún momento con algo, no sé, hacemos algo hiper elaborado, tal vez. Sumamos gente, no sé, alguna actividad, tal vez, para los que quieran, pensamos algo para hacer. Y como es la hora de la merienda, les digo salud. O sea, tómense algo rico, algo calentito. Algo rico. Y bueno, le envío un saludo a Romina, que era su cumpleaños hoy, por eso la íbamos a entrevistar, habíamos hablado, pero después se dio cuenta que era su cumpleaños y está disculpada. Así que Romina es una chica que le íbamos a hacer una entrevista, pero me dijo, mira que es mi cumpleaños. Digo, bueno, está bien. No te voy a retar, te lo dejo pasar esta. Así que un saludito a ella, fue cumpleaños. Y bueno, la verdad que un honor tenerte, Rocío. Y ya vemos otra entrevista con varios temas pendientes que quedaron ahí. Así que saludos para todos. Saludos a todos. Y gracias por venir, Rocío. De nada. Gracias por estar. Adiós a todos los que se conectaron.